En la unidad 11 vamos a tratar a los delitos contra el orden público. El orden público, como bien jurídico tutelado, es justamente, para nuestra ley penal, la tranquilidad y la confianza social en el desenvolvimiento seguro y pacífico de la vida civil. En rigor de verdad, esta clase de delitos se comete cuando se utiliza la alteración como medio para la consecución de otros fines. Es decir, esa alteración es la que fundamenta a esta clase de delitos. Por esto mismo es que algunos autores han denominado a esta clase de delitos como de alarma colectiva. Ahora bien, por razones metodológicas también vamos a describir cuáles son las figuras delictivas que se encuentran previstas en el título octavo, que contiene al menos 5 capítulos. Aquí vamos a ver la figura de la instigación a cometer delitos, la asociación ilícita, también la intimidación pública y la apología del crimen. Por último, hay otro capítulo que también trata otros delitos contra el orden público. Ahora bien, para empezar a abordar estas figuras, vamos a ver que en el artículo 209 se prevé la instigación a cometer delitos. Y el artículo dispone: el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o una institución será penado será castigado por la sola instigación. Vamos a ver que la pena es de 2 a 6 años y que va a variar o se va a graduar de acuerdo a la gravedad del delito y además consideraciones, según lo que el tipo dispone, del artículo 41. Ahora bien, vamos a ver que sencillamente, si nos posicionamos sobre esta figura, pareciera que se trata o que se asemeja a las que se han tratado al estudiar las formas de participación genérica. Es más concretamente en el artículo 45, que es el que dispone la instigación cuando, digamos, en algún punto se determina directamente a otra persona a cometer un delito. Pero lo cierto es que aquí la única, digamos, la única cuestión en común que se tiene partiendo de esta figura autónoma es la situación de que en ambas el delito debe ser un delito concreto y determinado. Es decir, que cuando yo instigo, debo instigar posicionándome desde una figura penal. Entonces no debe confundirse, vuelvo a repetir, esta figura autónoma prevista en el artículo 209 con las cuestiones de participación genérica, o más bien en la cuestión del artículo 45, donde el autor determina directamente a otro a cometer un delito. Vamos a ver por qué. Porque existen concretas diferencias que tienen que ver, en primer lugar, con la penalidad. Como vimos, es de 2 a 6 años y esto varía radicalmente en consideración con el artículo 45. También vamos a ver que aquí, como han dicho los autores, se castiga en algún punto la instigación sin éxito, es decir, por la sola instigación el autor ya va a ser castigado. Y por último, un requisito no menos importante, que es justamente la publicidad, es decir, como dispone el tipo, el que públicamente instigare. ¿Cómo debe ser comprendido este requisito de la publicidad? Pues bien, debe llegar a un número indeterminado de personas, es decir, debe existir esa intermediación entre los destinatarios que permita que no exista ese vínculo psicológico de instigador-instigado, que es el que justamente se da en el artículo 45. Aquí el autor va a dirigir esa instigación públicamente, es decir, con una idea de llegar en algún punto a un grupo indeterminado de personas. Los medios por los cuales se podrá instigar podrán ser de los más variados, justamente por la cuestión de la publicidad, y necesariamente vamos a ver también que no va a ser forzoso que el autor esté presente cuando da publicidad, porque eso va a variar de acuerdo al medio que el autor utilice para hacer pública esa instigación. Lo cierto es que la consumación se va a dar en el caso de que esa instigación llegue a un número indeterminado de personas, independientemente de que esa idea de instigar en algún punto haya sido exitosa o no. Ahora bien, en lo que respecta a el próximo delito, que es el delito del artículo 210, que viene a tratar a la asociación ilícita, vamos a ver que la pena prevista para la asociación ilícita es de 3 a 10 años. Y el artículo dispone: el que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de formar parte o ser miembro. Entonces,
En primer lugar, corresponde determinar que vamos a ver que una asociación es un acuerdo de varias personas para llevar adelante una determinada actividad. Y los autores han requerido en algún punto que exista una determinada permanencia para que no se trate justamente de voluntades transitorias, porque define un poco de mejor manera la cuestión de la permanencia vinculada a la asociación. Y también podemos definir el concepto de banda, que es justamente una porción de individuos armados o más bien una parcialidad de gente que favorece a un determinado partido o le sigue a un determinado grupo de personas. Entonces, la ley emplea la disyuntiva o. Esto significa que no debe confundirse asociación con banda. Ahora bien, ¿cuándo se consuma el delito? Cuando se toma parte, porque justamente la acción típica es tomar parte. ¿Y qué significa tomar parte? Pues sencillamente ser miembro de la asociación o banda. La asociación o banda requiere como elemento además, digamos, que tenga 3 o más personas, con lo cual vamos a ver que debe haber una pluralidad de autores que a su vez deben tener un fin común, que es justamente cometer delitos indeterminados o tener fines delictivos indeterminados. Con lo cual, hechas estas aclaraciones, podemos ver que no se trata de castigar la participación en determinados hechos específicos, porque de hecho no se podrían castigar porque específicamente no se han ejecutado, sino más bien lo que se trata de castigar es tener esa finalidad específica de cometer delitos. Es lo independientemente lógico de que se puedan llegar a castigar los delitos que se han cometido y en razón de la responsabilidad que a cada parte le corresponda. Ahora bien, también corresponde ver algunas cuestiones en lo que respecta a el aspecto subjetivo. Se trata lógicamente de un delito doloso. Vamos a ver que el dolo debe abarcar el conocimiento de que yo pertenezco a esa asociación o banda, de la que forman parte 3 o más personas, y a su vez debe estar en cabeza de cada uno de los autores ese conocimiento de que son 3, y además todos deben tener ese propósito o fin delictivo en la consecución de delitos indeterminados. Entonces, en resumen, la asociación ilícita específicamente se basa o se construye a través de 3 elementos. ¿Cuáles son? La acción de tomar parte, como se dijo, es decir, ser miembro de una asociación o banda. A su vez, esa banda debe contar con un número mínimo de personas, que van a ser, en su caso, 3 o más. Y por último, el propósito que deben tener todos y cada uno de sus autores, que es la consecución de fines delictivos. Ahora bien, vamos a ver que esto es un delito permanente en razón de que desde el momento en que cada participante forma parte, el delito ya se consuma, pero tiene efectos permanentes hasta que la asociación o banda se disuelva o en algún punto alguno de ellos se retire, es decir, que el número ya no sean de 3 personas, o en cualquier caso cuando también alguno de ellos haya sido arrestado, por ejemplo. Entonces, en definitiva, se consuma el delito cuando uno es miembro, y eso tiene una suerte de efectos permanentes. Por último, cabe hacer una distinción en razón de que al menos deben ser 3 autores, pero ello no obsta a que alguno de ellos también forme coetáneamente, sea miembro, quiero decir, de otra asociación aparte de la que ya pertenece. Es decir, se puede ser miembro de varias asociaciones al mismo tiempo. Seguidamente corresponde evaluar otra figura delictiva, que es justamente la figura de la intimidación pública. Entonces vamos a ver que el artículo 211 tiene previsto una pena de 2 a 6 años para el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciera señales, diera voces de alarma o amenazare con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios materialmente idóneos para producir estos efectos, dice la ley. Aunque parezca un tanto confusa, en primer término vamos a separar las acciones materiales. Una cosa va a ser infundir temor público y otra muy distinta va a ser suscitar tumultos o desórdenes.
Hechos estos dos grandes grupos, vamos a poder encuadrar en cada uno las distintas formas de llevar adelante esa acción material. Yo infundo temor temor público únicamente amenazando con la comisión de un delito de peligro común o con la amenaza también de empleos de otros medios materialmente idóneos para producir los mismos efectos. En tanto que suscito tumultos o desórdenes cuando de algún modo hago señales o doy voces de alarma. Entonces así deben clasificarse o así debe estudiarse el tipo delictivo. Y bueno, hechas estas aclaraciones, corresponde también definir a qué se refiere la ley cuando habla de infundir un temor público. Pues bien, temor público es justamente el miedo o pánico colectivo por el peligro que se cierne o que se supone que amenaza a un determinado grupo de personas o bienes, en tanto que tumulto van a ser justamente esa multitud atemorizada que normalmente está acompañada por violencias y desórdenes. Ahora bien, corresponde hacer unas apreciaciones en lo que respecta a esa modalidad de la acción material, es decir, cuando hablamos de suscitar tumultos o desórdenes, decimos que ellos pueden ser llevados adelante mediante señales o voces de alarma. Ahora bien, estas deben ser, llevadas adelante o considerarse suficientemente expresivas y mantenidas como para hacer creer que realmente hay un peligro. Y se requiere también, según los autores, que exista una determinada publicidad, porque sin publicidad, como se ha dicho, no se puede llegar a un número indeterminado de personas y el hecho, por lo tanto, sin la publicidad no llegaría a trascender a varias personas. Entonces se va a requerir que estas dos acciones, es decir, hacer señales o dar voces de alarma, sean, repito, suficientemente mantenidas y reforzadas, sostenidas, y expresivas. Ahora bien, la acción, vamos a ver que también puede ser infundir temor o amenazar con la comisión de un delito de peligro común o emplear otros medios materialmente idóneos para cometer idénticos efectos. Vamos a ver que esa acción de amenazar en algún punto no debe pasar, vale la redundancia, de ser una amenaza, porque de lo contrario, si el autor por cualquier motivo hace surgir específicamente ese peligro para la seguridad pública, vamos a ver que son delitos que se encuentran legislados en otro título del Código Penal, con lo cual no van a ser de esta clase, sino más bien de los otros. Por ello no debe esa expresión superar a la amenaza. Ahora bien, el aspecto subjetivo de estas figuras, vamos a ver que se requiere un propósito específico, porque la ley hace referencia a el que para suscitar tumultos o desórdenes o el que para infundir un temor público. Entonces, en la conciencia del autor debe existir ese particular propósito exigido por la norma. Hechas estas aclaraciones, podemos entender también que se exige aquí la idoneidad que figura en el último párrafo, es decir, para todos aquellos medios materialmente idóneos. Esa idoneidad que exigía en el último párrafo, en rigor de verdad, va a ser exigida para la consecución de todas las acciones materiales, es decir, se va a requerir que las acciones sean idóneas para producir los efectos. En todos los casos, porque de lo contrario, lógicamente, no van a poder ni lograr el temor público, ni lograr tampoco que se susciten tumultos o desórdenes. Con lo cual, esa referencia a la idoneidad se hace extensiva a todas las acciones materiales que están previstas en el capítulo. Por último, corresponde tratar al artículo 213, que vamos a ver que tiene prevista una pena de 1 mes a 1 año. Y trata justamente la apología del crimen. Una figura que tal vez el alumno en alguna oportunidad haya escuchado. Y vamos a ver que el artículo del Código Penal lo que viene a decir a disponer es que el que hiciere públicamente y por cualquier acto apología del crimen o de un condenado por un delito será penado con la pena de 1 mes a 1 año, ¿no es cierto? Ahora bien, el bien jurídico tutelado es justamente, los autores se han referido a que este supuesto se trata de un caso, de una suerte de instigación sin éxito, con lo cual vamos a ver que lo que se pretende proteger en algún punto es la moral pública, porque
mediante este delito lo que se está haciendo es glorificar la actividad criminal o de algún punto hacer pasar por lícito algo que es ilícito o convertir, como han dicho otros autores, en víctima a quien es el victimario. Y esto lo que pretende es en algún punto inducir a la sociedad a ir contra la ley. Entonces esto es en algún punto lo que el Código Penal viene a proteger con la apología del crimen. Ahora bien, objeto material del delito va a ser la apología del crimen o también de un condenado por un delito. ¿Y qué es la apología del crimen? Pues bien, es ese discurso escrito o hablado, digamos, que propugna defensa o alabanza de una determinada cosa o de una determinada persona. Es decir, alguien que, por ejemplo, en la tele comienza a hablar de un determinado delito y termina concluyendo en que está bien que tal persona golpee o robe o cometa alguna clase de delito. Entonces, pues, estará refiriéndose, como la ley exige, lo estará haciendo públicamente porque mediante la tele se llega a un número indeterminado de personas y además está haciendo en algún punto apología de un delito porque está haciendo parecer como que cometer ese delito estuviese bien. Pero la ley también hace referencia a no solo a la apología del crimen, sino a un condenado por un delito. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues bien, a una persona que ha sido juzgada por un determinado hecho delictivo y que y sobre el que ha caído sentencia condenatoria. Entonces, esa persona condenada es la que también ha sido objeto de el delito específico. Algunos autores han requerido que la persona condenada sea, digamos, cuando se hace referencia a una persona condenada, sea por un delito en abstracto, han dicho algunos autores, es decir, hablando únicamente de un caso específico en abstracto, o otros autores como Núñez, Soler, Creus han entendido de que no basta la mera referencia a una persona condenada por un delito en abstracto, sino que además debe ser una persona condenada en los hechos y por un delito específicamente corroborado en algún punto. El aspecto subjetivo, por último, vamos a ver qué es un delito doloso, digamos, el dolo va a abarcar el conocimiento de que de lo que se es objeto de alabanza, en este caso o defensa, como se dijo, es decir, que estoy haciendo una determinada apología o estoy comentando, digamos, sobre un determinado condenado de un delito con el fin específico, digamos, de provocar indirectamente una instigación, como se dijo, o en algún punto de glorificar esa actividad criminal o hacerla parecer como si fuese lícita cuando en verdad es ilícita. Por último, en todo lo que da de todas las disposiciones del código, vamos a ver que el artículo 213 bis trata a otros atentados contra el orden público y tiene previsto una pena de 3 a 8 años para el que organizara o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, es decir, sin ser las que se refieren a la asociación ilícita, tuvieran por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor por el solo hecho de ser miembro o la asociación. Así las cosas, vamos a ver que son todos delitos, como se dijo al iniciar la unidad, que tienden a proteger en general el orden público, es decir, a esa seguridad o confianza social que se tiene o que tiene cada miembro de la sociedad en un desenvolvimiento seguro y pacífico de la vida civil.